¿Estos números rojos cómo afectan el sector crediticio y BPO en Colombia para este 2024? El año arranca con algo de angustia frente a tres temas. Yo creo que primero la capacidad de pago del colombiano fue afectada de manera importante dada la subida de la inflación tan abrupta y por consiguiente la subida de tasas de interés. Eso afectó sin duda el bolsillo y los colombianos tuvieron que tomar decisiones de qué pagar y qué no pagar y por consiguiente pues aumentó el nivel de cartera vencida de una manera muy relevante. Pero ¿usted qué cree que con la implementación de la ley 2300 el deudor se relajó? No creo, ¿sabe? No creo que el deudor se relajó. Yo creo que el sistema y los procesos se relajaron a la fuerza, hay menos intentos. Pero el deudor, una vez logra tal vez esta es la métrica interesante, una vez logra el contacto directo, el flujo que sucede después del contacto directo, que es una promesa de pago y después un pago, ese no ha cambiado. Claro. Lo que disminuyó fue el contacto directo. ¿Por qué? Porque hay menos intentos. Pero no, el colombiano se relajó. Hay un tema que es bastante conversado en el mundo y es la sostenibilidad. Pero no la quiero hablar con usted desde el tema ambiental, sino desde el tema corporativo. Okay. Porque la sostenibilidad también habla de muy buenas prácticas dentro del sector corporativo, hasta también hablar sobre las oportunidades de disminuir la brecha de género. ¿Cómo ve que lo que están haciendo las empresas del sector financiero en el país? Desde Colcob, tal vez el llamado a nuestras empresas con relación a responsabilidad social es cómo apoyamos la evolución de nuestra gente para que no se vayan a quedar atrás cuando mucha tecnología digital pueda cambiar la manera de hacer las cosas. Entonces tenemos una responsabilidad importante con la gente que empleamos. Bienvenidos a Conexiones Colcob. Es el podcast diseñado para que usted se sumerja en conversaciones poderosas, actuales e impactantes del ecosistema crediticio y BPO. Muy bien, hoy nos acompaña en Conexiones Colcob Kenneth Mendihuelso, quien es el presidente de Colcob. Gracias por estar aquí con nosotros. Sergio, muchas gracias. Encantado de estar acá con toda la audiencia de Colcob. Un saludo a la doctora Gloria, como siempre, y que buen momento para tener una conversación sobre el estado de nuestra industria. Total, además que este es un espacio que tenemos en redes sociales para que todo el ecosistema crediticio en el país pueda conocer la buena labor que realizamos desde Colcob. Perfecto, adelante. Antes de entrar en materia, quiero comentarles a todos los televidentes, a las personas que nos están viendo en este momento, la trayectoria que tiene Kenneth, porque es interesantísimo. Tiene usted una hoja de vida increíble. Felicitaciones. Muchas gracias. Qué pena. No, y además que lo vemos que es una persona muy sencilla y que sabe llegar a todas las personas y que en esta industria, por supuesto, es un referente. Les cuento que Kenneth es graduado en Administración de Empresas de la Universidad de los Andes con un MBA de Harvard Business School. En 2005 fundó Refinancia, un emprendimiento que lo llevó a ser destacado en lugares y tener innumerables reconocimientos como el de Endeavor, y Refinancia, por supuesto, es especializada en administrar créditos de consumo y también de revitalizar la vida financiera de aquellos que han caído en mora, que le ha pasado a muchos colombianos en este momento. Tiene usted también unos logros increíbles dentro de la industria, Kenneth. Pues Sergio, yo creo que esta industria está llena de oportunidades, tal vez arrancar con ese mensaje. Esta industria, cuando arrancamos hace 20 años a participar de ella, era una industria que no estaba en la parte delantera de la relación con el cliente, sino siempre se veía como la última conversación con el cliente, y resulta que el cliente que ha caído en mora es un cliente que requiere una atención especializada. Y ahí, a partir de ese mensaje, que hay un cliente que requiere una atención especializada, se abren innumerables oportunidades. Qué bueno. ¿Le parece si entramos en materia para entrar a números fuertes? De una. El año pasado, en el 2023, vimos una economía que estuvo golpeada, la recuperación económica muy difícil. Aún faltan los datos generalizados de todo el año, pero va a ser cercano al 1 o al 1,5%. Esto llevó a que muchos colombianos también no pudieran cumplir con sus créditos y hay números rojos en el tema de la cartera. Uh-huh. ¿Estos números rojos cómo afectan el sector crediticio y BPO en Colombia? Para este 2024, por supuesto. No, yo creo que el año arranca con algo de angustia
frente a tres temas. Yo creo que primero la capacidad de pago del colombiano fue afectada de manera importante dada la subida de la inflación tan abrupta y por consiguiente la subida de tasas de interés. Eso afectó sin duda el bolsillo y los colombianos tuvieron que tomar decisiones de qué pagar y qué no pagar, y por consiguiente pues aumentó el nivel de cartera vencida de una manera muy relevante. Y también afectó de una manera negativa el recaudo en nuestra industria, que recaudar cartera vencida es sorprendente. La disminución que hubo en el recaudo, si uno compara el 2022 con el 2023, yo creo que pudo haber bajado un 35% el recaudo normal que se hacía por parte de las entidades que hacen parte de Colcop. Entonces la expectativa para el 2024 es en qué momento veremos a un consumidor financiero que tiene un bolsillo un poco más relajado, que una de las maneras de relajarlo es a partir de la baja en tasas de interés. Y eso solamente sucede en la medida que veamos que la inflación se empieza a controlar. Sí. Hay algo de indicación que está relajándose la inflación, hay algo de indicación que las tasas están empezando a bajar, pero no sabemos la velocidad en que va a pasar. Y ese es lo más clave en este momento, porque lo bajó en 25 puntos básicos en la última reunión del 2023. Así es. Pero estamos entrando en un año donde, aunque se espera que la inflación empiece a bajar, tenemos fenómeno del Niño muy fuerte, y que eso puede llegar a afectar con los incendios que se están registrando, algunos inconvenientes en inflación de alimentos. ¿Esto puede llegar a afectar un poco? Yo creo que definitivamente, porque yo creo que el mensaje que ha dado en general los analistas es, oiga, sí se empezaron a bajar las tasas, pero no sabemos la velocidad de ese bajonazo. Claro. Y eso aún entonces no da la tranquilidad, primero, para que las empresas tomen créditos, para que se hagan más inversiones, para que haya una perspectiva de crecimiento, con lo cual no se ve un aumento en el empleo en el país. Veremos si hay impacto más bien en desempleo, no sé en qué va a terminar, pero hay mucha cautela. Y cuando hay cautela, entonces la dinámica de la economía pues se estanca. Claro, la cautela hace inactividad económica, hace que la inversión se retraiga, que no se realice el flujo que se debe tener en esos momentos. ¿Ve la tasa de interés que baje este año al finalizar el 2024 cercano que a un 8, a un 10? Yo creo que va a bajar en puntos de hoy a final de año. Yo diría que por ahí unos 3 puntos, que no es tanto. Ok. Yo diría que unos 3 puntos, o sea, 300 puntos básicos. Veremos, es muy difícil predecirlo. Y esa baja, pues, es significativa también para el bolsillo de los colombianos. ¿En cuánto tiempo se refleja? Pero yo creo que no alcanza a ser tan significativa. Entonces, el mensaje es que yo no veo un 2024 en donde vemos a un consumidor financiero ya enganchado y listo y organizado en su bolsillo. Yo creo que nos faltan 18 meses por lo menos para empezar a ver a un consumidor financiero relajado. Eso es 2025. No lo veo en el 2024, mi humilde opinión. Y en ese relajamiento, para que los consumidores empiecen a abonar o por lo menos a tener sus deudas en verde y no tener esos conflictos, lo ve que sí se están organizando, que dentro de su presupuesto mensual pueden decir tanto para arriendo, tanto para consumo del hogar, pero poder destinar también algo para empezar a pagar las deudas. Yo creo que toman decisiones, el consumidor financiero es lógico. Sí. Y toman decisiones de qué va primero, y va primero el hipotecario, va segundo, curiosamente, sin duda el automóvil y la tarjeta de crédito. Ese cupo se trata de mantener prendido, pues porque con eso hay algo de tener un rotativo, es algo de salvavidas. El último de la fila es el crédito de instalamiento. Okay. El crédito de instalamiento es el que le prestan a uno para ir a un viaje de San Andrés y me cuesta lo que sea, no sé cuánto vale un viaje de San Andrés, y esa cuota para ese pago, para ese viaje, es el último que se paga. Entonces el crédito de instalamiento, que es el que más se afectó en cartera vencida en el 2023, es todavía una categoría que sin duda se va a mantener en altos niveles de morosidad. Hay uno de los temas que se ha tratado bastante y viene después del confinamiento, y también que el 2023 fue retador en generación de empleo, ¿sí? Y es que muchas personas se van a emprender. Quieren poner su propio negocio, quieren ser microempresarios, quieren ser buenos emprendedores. Ahí viene el crédito de productivo. Sí. Ese también se ha venido incrementando, y ese es el más favorable para todos. Yo creo que ese lo protege mucho. Ese se protege mucho. El crédito productivo es un crédito que, si uno lo piensa,
digamos, y lo simplifica, el emprendedor va a querer mantener una línea de crédito para poder mantener su negocio vivo. Sí. Entonces vuelvo un poco al concepto de que el más expuesto es el crédito de instalamiento, el libre inversión, ese crédito de libre inversión es el más expuesto y es el que se va a mantener expuesto. Y por cierto, y hablando de Colcopp y nuestro negocio de recuperar cartera vencida y administrar personas que han caído en mora y dar las segundas oportunidades, es en ese en donde vamos a tener mucha dificultad. Total. Y ahí hablamos de desafíos. ¿Cuáles son los desafíos específicos, contando por supuesto, sí, que va a tener las empresas de cobranza y de BPO para este año? Yo pienso que hay 3 desafíos. El primero tiene que ver con los niveles de recaudo que ya acabamos de conversar. No se van a recuperar de una manera parecida a los que eran en el 2022. Seguramente van a mejorar contra relación al 2023, pero todavía no van a llegar a esos niveles de recuperación. Primer desafío entonces, porque esta industria produce sus ingresos con base en el recaudo que logra, un porcentaje del recaudo. Entonces, si hay menos recaudo, hay menos ingresos. Claro. Primer punto. Segundo punto, como los bancos, quienes son los clientes fundamentales de nuestra industria de recuperación de cartera, están viendo apretones en sus márgenes por mayores niveles de provisión, los bancos están apretando las honorarios y comisiones que se pagan por el recaudo que se realiza. El banco lo ve, digamos, como una cosa natural porque está protegiendo su margen, pero está transfiriendo una menor capacidad de generación de margen a su proveedor de recuperación de cartera. Y sin tener ese margen, el proveedor de recuperación de cartera no puede hacer las inversiones para asumir el tercer reto que veo fundamental, que es una gran transición digital del consumidor financiero. El consumidor financiero quiere tener omnicanalidad, claro, oportunidades de hablar, si quiere hablar con alguien, o de no hablar con nadie, pero hacer un pago digital. Todas nuestras, digamos, países comparables con Colombia, aún no han hecho una gran transición digital en recuperación de cartera. Pero si uno mira hacia otros países más desarrollados, la transición digital del mundo de recuperación de cartera es sorprendente y muy rápido. Entonces, tener las capacidades digitales dentro de la industria, dentro de nuestras empresas, para poder ofrecer esa omnicanalidad, es un gran reto, y para eso hay que invertir, y para poder invertir necesitamos suficiente margen. Total, usted se me adelantó porque quería hablar con usted de innovación, pero se lo va a hacer más adelante porque tema me parece importante. Listo. Además porque en el Congreso Internacional de Colcopp en el 2023 se evidenció que la industria sí está haciendo inversiones en tecnología y se está capacitando, porque también eso tiene que ser ingresar nueva tecnología, pero también capacitación a los empleados que se encuentran ahí para que sea un buen match. Quiero hablar con usted sobre la ley 2300, el derecho a la intimidad en que tanto financiero ha trasnochado la doctora Gloria y a nosotros y a todos nosotros. Es más, el primer video podcast, el primer capítulo que realizamos en Conexiones Colcopp, se lo dedicamos completo a la ley 2300. Sí. Y le comento que fue uno de los capítulos más vistos porque pudimos llevar a cabo muchas de las preguntas que tenía la industria y se pudieron responder. Vamos a ver si superamos entonces esa... Pero por supuesto, además porque ya llevan algunos meses ya en funcionamiento. Bueno. ¿Qué hace falta? ¿Cómo les ha ido en la industria como tal con la implementación de esta ley? Yo diría que lo más complejo de la ley ha sido la palabra que acabo de usar, la interpretación de la ley. Hay distintas interpretaciones, especialmente alrededor de un tema, que es un contacto directo. Claro. Hay bancos que piensan una cosa y otros bancos igual de grandes, igual de importantes, que piensan otra cosa. Y jugadores en nuestra industria que piensan una cosa y otros que piensan otra cosa. Contacto directo es al final, pregunta, haber mandado un SMS, punto, ¿eso es un contacto directo sin saber si lo abrió o no lo abrió, o eso no es un contacto directo? Pues en la comunicación siempre hay un emisor y un receptor. Pero cuando el receptor recibe el mensaje, uno dice que se entregó el mensaje. Eso es correcto. Entonces ahí hay toda una discusión de si se mandó y no sabemos si lo recibió, si lo declaró un contacto directo o no. Pero no para entrar en detalle porque esa fue la última, digamos, el podcast que hubo sobre la ley. La interpretación es un problema porque entonces nosotros los proveedores de los bancos y originadores tenemos que ajustarnos a lo que nos exige ese banco y tenemos varios clientes.
Claro. 5 bancos, 3 bancos, 10 bancos, cada uno tendrá su listado de clientes. Y si cada uno interpreta distinto, cada uno entonces de los grupos de trabajo que atiende a ese banco, pues tienen que hacer un proceso distinto. Y nuestra industria es una industria que requiere estandarización. Y si no hacemos procesos estandarizados, lograr rentabilidades atractivas en esta industria es muy difícil. Cuando se desestandariza porque hay distintas interpretaciones, nos embolatamos. Y eso ha sido un complejo, porque parte del trabajo que Colcobo ha buscado hacer ha sido hablemos con los bancos para que todos tengamos una misma visión. Muy difícil, porque hay secretarías generales, grupos de compliance, riesgos operativos en todas las instituciones que tienen una lectura distinta. ¿Y cómo llegar entonces a esa estandarización? Aquí lo están viendo, en este momento, todo el sector. Es el momento adecuado para poder llegar a eso. Un contacto directo, en nuestra humilde opinión, es cuando de verdad un cliente reacciona a la comunicación que se le mandó. Si el cliente no reacciona a la comunicación que se le mandó, eso no es un contacto directo. Esa sería mi propuesta, y eso nos ayuda mucho a estandarizar la manera como operamos frente a nuestros clientes. ¿Toda esta parte de la implementación de la ley ha golpeado la recuperación? Definitivamente. ¿Por qué? Porque como hay unas reglas de cuántas veces puede tener uno un contacto directo por día. Entonces hay unas reglas de cuántas veces por semana, cuántas veces por día, a través de cuál canal. En el agregado, los intentos que se puede hacer son más bajos. Claro. Y al hacer menos intentos, hay menos contactos. Y al haber menos contactos, pues al final del día hay menos conversaciones, hay menos oportunidad de recaudo, por consiguiente menos conversiones, promesas de pago, menos pagos. Yo considero que el colombiano es buena paga. Sí. Y creo que los indicadores pueden llevarnos a eso, y sobre todo las mujeres dentro de las estadísticas del sector financiero son muy buenas pagas. Pero ¿usted qué cree que con la implementación de la ley 2300 el deudor se relajó? No creo, ¿sabe? No creo que el deudor se relajó. Yo creo que el sistema y los procesos se relajaron a la fuerza, hay menos intentos. Pero el deudor, una vez logra tal vez esta es la métrica interesante, una vez logra el contacto directo, el flujo que sucede después del contacto directo, que es una promesa de pago y después un pago, ese no ha cambiado. Claro. Lo que disminuyó fue el contacto directo. ¿Por qué? Porque hay menos intentos. Pero no, el colombiano se ha relajado. Bueno, esa es una buena apreciación. Sí, pues interesante. Porque sí, los indicadores ayudan bastante, y sobre todo, reiteramos, a las mujeres, cuando se les presta, son muy organizadas a la hora de pagar. Y en la mayoría de regiones del país. Sí. Pero ¿sabe que no lo voy a refutar? Pero sí es como una opinión colectiva que no sé si se ha mantenido. Voy a revisar los datos y le cuento, Sergio, a ver si es cierto. Puede ser que sea cierto, no estoy diciendo que no. Pero eso está en nuestra psicología colectiva. Sí. Que la mujer paga mejor que el hombre. Puede ser. Bueno, claro, también. Presta más poquito, ¿no? Pide dinero más poquito. Pero sí es buena paga. De pronto también le va a echar ojo a los números y lo conversamos. Ahora sí quiero retomar un poco lo que estábamos hablando sobre innovación y la aplicación de la tecnología en el sector de cobranza y BPO. ¿Sí ve que todos están haciendo una inversión adecuada? ¿Puede ser ese el camino para esta transición generacional también? Porque estamos viendo que los jóvenes también están teniendo acceso a la banca, acceso a créditos, y lo que menos se quiere es que caigan en mora. Pero también ellos tienen un lenguaje diferente a la hora de llegarles a través de la tecnología. No, lo primero, la transición que está viviendo el consumidor financiero es que está comparando su experiencia financiera con su experiencia en cualquier otro punto de su vida. Por ejemplo, el consumidor general aprendió a comprar en línea. Sí. El consumidor general aprendió a pedir por Rappi. Entonces, es muy natural para el consumidor general, inclusive no importa la edad necesariamente, pues sí es importante, el más joven de pronto un poco más de adopción, pero el consumidor general está muy acostumbrado a manejar iteración sin teléfono y digital, ¿sí? Entonces, ese consumidor general, que también en muchos casos es un consumidor financiero, espera que la relación financiera sea muy parecida a lo que viene acostumbrado o a lo que se ha venido acostumbrado a tener. Y el consumidor financiero que ha caído en mora también espera ese tipo de iteración digital o tal vez omnicanal, digital con call center, sin call center, en algunos casos a medianoche, en otros casos en momentos laborales. Para poder ofrecer esos servicios omnicanales,
Yo pienso que como las dos líneas de inversión terminan siendo la construcción de algoritmos a partir de data y entendimiento de patrones de comportamiento de una manera, digamos, estadística. Usted antes cuando estamos hablando, antes habló de inteligencia artificial. Sí. Por ejemplo, inteligencia artificial. Eso es un nivel de inversión. Y el otro en canales de comunicación digitales y estructuras de comunicación e interacción digital. Las dos son demandantes. Y las dos, usted me estaba preguntando entonces, Sergio, si cómo veo el nivel de inversión de nuestras compañías. No lo sé exactamente, porque lo que veo es que todavía no hay una total transición. Estamos en el proceso de transición. Pero hay intención. Yo creo que hay conciencia. Hay conciencia. Muy importante, en el Congreso de Colcop, para cuando este año consideren participar, se habló mucho de esto. Y fue un tema central, la transición digital que la industria está viviendo y que por consiguiente nosotros debemos vivir. Entonces hay mucha conciencia, pero la conciencia de la acción, pues hay un trecho. No puedo decir en dónde están, digamos, nuestros colegas, pero sí está muy arriba, está más arriba que la ley 2300. Bueno, eso está bien. Sí, yo creo que sí. Eso está bien. ¿Hay algún país referente que usted considere que lo está haciendo muy bien en este aspecto de inversión en tecnología? Pues yo he visto mucho el ejemplo, no sé si es el referente, pero yo he visto mucho el ejemplo en los Estados Unidos. Y hay una comparación muy interesante porque hay un grupo de compañías que vienen siendo de la cobranza tradicional, que están haciendo su transición y adoptando estas prácticas a partir de la información histórica que tiene. Ese es un grupo de compañías. Hay un grupo que llaman como los nativos digitales, sí, que nacieron con el concepto de montar estructuras de recuperación, y así nacieron, nativos digitales. El tradicional que está transicionando, en comparación con el nativo digital, tiene velocidades distintas. Total. Y ahí hay un poco de compañías americanas que empezaron, esto es interesantísimo, empezaron nativo digital, pero dijeron miércoles, también necesito call center, tengo que mezclar las cosas. Entonces no es como tan automático que todo es nativo digital, pero hay un tercer competidor o un tercer jugador, por lo menos en Estados Unidos, que hemos podido ver, y es el mismo originador, o sea, el mismo banco. Okay. El mismo banco está dando un paso importante en meterse y tocar, digamos, el agua de la recuperación de cartera vía digital, porque es una extensión natural de la relación que tiene o que ha venido construyendo con su cliente digital. Claro. Entonces les es inclusive fácil al banco, importante para nosotros, no vais a que hay un espacio en nuestra industria que se nos descuadre. La mora muy temprana, el banco tiene la capacidad de hablar directamente digital y no necesariamente irse con servicios. No está pasando en todas partes, pero algunos bancos están entrando allá. Bueno, y esa es la oportunidad de los bancos para que también hagan parte de Colcop, porque muy necesitan personas que sepan cómo se realiza el sistema de cobranza, cómo se hace, y aquí están los profesionales para eso. Sí, estamos de acuerdo. Yo creo que es muy importante estar muy integrados con nuestro cliente natural y con nuestros aliados naturales, que son los originadores, los bancos, y los originadores otros, fintechs también. Nosotros damos servicios a fintechs, todos nosotros que estamos en esta industria. Claro, y esto va a seguir aumentando en los años siguientes, va a seguir aumentando, por supuesto, ese tipo de participación. Le voy a preguntar de gobierno, ¿está bien? Adelante, Sergio. Bueno, ya pasamos por cerca de año y medio el gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Cuál es su apreciación sobre la relación del gobierno desde sus ministerios y específicamente del presidente Petro con relación a la economía, cómo avanza y sobre todo con relación al sistema crediticio? Pues es como difícil la apreciación porque ha habido mucho mensaje por parte del gobierno de encontrar mecanismos de distribuir crédito, especialmente crédito en lugares remotos, crédito productivo, y había unas iniciativas que se han presentado y no sé cómo han avanzado. Por eso es difícil. Se han presentado estas iniciativas, pero no sé en dónde están. Okay. Entonces, ahí hay una primera apreciación. Segundo, creo que al principio hubo mucha animadversión, en general con el empresariado y con la banca, que se ha relajado un poco esa animadversión. O sea, inicialmente
había una, digamos, aversión de interactuar con la banca. Cuando invitaron al presidente Petro al evento en Cartagena en la asociación bancaria, la primera intervención fue muy fuerte en contra de la banca y hubo como un resentimiento y como miércoles, esto está como, ¿para dónde es que nos vamos a mover? Porque hubo una argumentación de que acá lo que se hace es mover papeles de un lado al otro y no hay nada productivo, más o menos ese fue el mensaje. Entonces hubo como una sensación de miércoles, parece que va a haber mucho choque, pero no lo ha habido, eventualmente no ha habido tanto, se ha relajado un poco. Entonces, conclusión, muy difícil de interpretar qué va a pasar en los próximos 2 años entre la relación de la banca y el sistema financiero con el gobierno. Ahora, en el índice de seguimiento a la economía que realiza el DANE, para noviembre el sector financiero fue uno de los que jalonó la economía. Es más, ayudó bastante para que no entráramos en recesión, teniendo un noviembre con mejores datos y alejándonos de ese fantasma de la recesión económica, que es un buen dato, y que todos conozcan que los que hacen parte del sistema financiero están ayudando a la productividad del país. Sí, yo creo que es muy difícil, ¿qué digo yo? Juzgar, porque el sector financiero maneja unos volúmenes tan grandes de transaccionalidad, tan grandes además de, digamos, de flujos de dinero, que, digamos, los niveles de capital que requiere para protegerse a sí mismo son altísimos. Y al tener esos niveles de capital tan altos, pues el retorno sobre un capital grande, un retorno porcentual, voy a inventar, 8%. 8% es un buen retorno o un mal retorno, dependiendo de donde usted. Un CDT a uno le da hoy en día, yo no sé, 11%, 12%, 13%. Alcanzó al 13%, está como en el... Entonces dice uno, oye, si un banco tiene un retorno del 8%, eso es como... eso no es tan bueno, ¿no? El 8% es tan bueno, mejor pongan la plata en un CDT. Pero como es un 8%, es un capital tan grandote, entonces se percibe como se están haciendo unas utilidades exorbitantes. Total. Entonces, conclusión, la banca está haciendo lo que tiene que hacer, contribuye en movilizar crédito para movilizar la economía, además contribuye en tener mecanismos y flujos de distribución de dineros para que pueda movilizarse la economía. Y además de todo esto, la banca está, digamos, transicionando digitalmente a lo que tenga que transicionar, pues, para la adopción de nuevos mecanismos para bajar esos costos operativos. Entonces, conclusión del tema, ¿cuál era la pregunta? Lo que estamos hablando es que el sector financiero sí está impulsando la economía. Entonces el sector financiero sigue impulsando la economía como lo viene haciendo. Y creo que no podemos buscarlo tan agresivamente, ¿no? Y menos nosotros, que son nuestros clientes, entonces los queremos mucho. Pero lo están haciendo bien, El próximo 13 de febrero se realizará el foro de Colcop. Va a ser el primer evento y uno de los más grandes en el inicio del año para todo el sector crediticio en el país. Y ahí va a estar el superintendente financiero de Colombia, César Ferrari. Si lo tuviera enfrente y usted asiste a este evento del foro de Colcop, donde todos están cordialmente invitados, ¿qué le preguntaría a él en tema de regulación o lo que está haciendo el gobierno, o qué solicitud le haría? Bueno, pues primero yo le preguntaría al doctor César Ferrari cómo ayudamos a que la banca empieza a fluir de nuevo la distribución del crédito. Y tal vez una de las principales influencias sobre la distribución del crédito es el régimen de provisiones. Y yo creo que a final de 2022 hubo una regulación que giró alrededor de la circular 026, que aumentó el régimen de provisión en créditos de consumo, y esa circular fue lo que especialmente frenó las dinámicas de originación de crédito de consumo durante el 2023. Entonces, muy interesante cómo el régimen de provisiones impacta la distribución del crédito. Entonces, algo sobre lo que puede influir sin duda e influye en la superintendencia financiera es el régimen de provisiones, y tal vez preguntarle al doctor Ferrari
qué opinión tiene sobre el régimen de provisiones actual con base en la expectativa del rebote del crédito en este país, y a qué velocidad se debe relajar el régimen de provisiones sin descuadrar la intención de control inflacionario, pero sí con la intención de buscar crecimiento de la economía. Claro, eso es importante. Colcop siempre ha estado muy presto al gobierno cuando se realiza cualquier solicitud en regulación del sector financiero. Sí. Y se ha tenido muy en cuenta las apreciaciones de Colcop para incluirlo, o ya sea un articulado que va al Congreso, o ya sean los decretos o las resoluciones que se emitan desde el Ministerio de Hacienda o desde las circulares que hace la Superintendencia Financiera. ¿Cree que con el gobierno Petro y con lo que resta de año esta relación se va a mantener? ¿Están prestos ustedes en Colcop, desde usted como presidente, para poder avanzar en una regulación mucho más consensuada entre toda la parte de la industria y el gobierno? No, muy importante. Yo creo que Colcop es un canal de comunicación necesario para poder capturar información, datos y experiencias de cómo la persona que ha caído en mora está reaccionando frente a la relación crediticia que tiene, ya sea con la banca o en el ejercicio de la recuperación. Entonces Colcop termina siendo un compilador de opinión y de experiencias que las puede filtrar, simplificar y comentar, argumentar y soportar de manera que sean consideradas en las distintas necesidades de regulación que se tienen en el sector. Bueno, ahí está el mensaje entonces para la Superintendencia Financiera. Dispuestos entonces para seguir trabajando. Claro, estar cerca. Para estar cerca, eso es lo que se necesita. Y mantener, tal vez, estar cerca, mantener un canal de comunicación, de diálogo, para argumentar con cifras, datos y experiencias y encontrar el balance adecuado. Perfecto, lo invito a que tome cafecito mientras le hago la siguiente pregunta. Gracias. En esta conversación que estamos teniendo con Kenneth Meade-Wilson, quien es el presidente de Colcop, y en realidad que lo queríamos tener aquí hacia bastante tiempo. No, muchas gracias. Porque sabemos de su trayectoria y además del aprecio que le tienen en el sector. Es un referente usted. No, muchas gracias. Yo sí aprecio inmensamente a Colcop, además porque he visto cómo ha evolucionado no solamente en cantidad de miembros, sino en la influencia que ha podido lograr en el país. Y eso es lo que intentamos hacer a través de Conexiones Colcop para llegarle, por supuesto, al sector, a los especializados, pero también a las personas que están fuera del sector y que conozcan lo bueno que se hace desde Colcop en la productividad del país. Ya para ir finalizando, hay un tema que es bastante conversado en el mundo y es la sostenibilidad. Uh-huh. Pero no la quiero hablar con usted desde el tema ambiental, sino desde el tema corporativo. Okay. Porque la sostenibilidad también habla de muy buenas prácticas dentro del sector corporativo, hasta también hablar sobre las oportunidades de disminuir la brecha de género. ¿Cómo ve que es lo que están haciendo las empresas del sector financiero en el país? Bueno, si hablamos de los bancos tienen muy arriba en sus prioridades la responsabilidad social en programas de todo tipo, ¿no? Inclusive hay mucha presión para los proveedores de la banca de cumplir con algunos parámetros de responsabilidad social, y entonces la banca lo tiene muy arriba en sus prioridades. Nuestra industria, pues por consiguiente se nos exige mantenerlo en nuestras prioridades por un lado, y tal vez en donde más podemos influir. Esta industria es una gran empleadora, emplea a mucha gente. Sí, claro. ¿Sí? Y tal vez entonces donde uno en esta industria puede influir es en que esa masa de personas que participan de esta industria puedan tener mejor capacitación, mayores capacidades, transicionar adecuadamente frente a cómo está cambiando esta industria y estar capacitados al nivel requerido para lo que se viene en los próximos 10, 15 años. Entonces, desde Colcop, tal vez el llamado a nuestras empresas con relación a responsabilidad social es cómo apoyamos la evolución de nuestra gente para que no se vayan a quedar atrás cuando mucha tecnología digital pueda cambiar la manera de hacer las cosas. Entonces tenemos una responsabilidad importante con la gente que empleamos. Claro, no hay que tenerle miedo a la tecnología, no hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial, al contrario, hay que aprovecharla. Yo creo que hay que aprovecharla, pero hay que entender que los trabajos van a cambiar
Sí. ¿sí? Entonces hay que capacitar a la gente para que pueda participar de esa nueva economía. Capacitación y talento es lo mejor que uno puede tener en la parte corporativa. Y yo pienso que esa es la responsabilidad social en la que Colcopp ha dirigido inclusive mucho de su influencia, ¿no? Buscar capacitar a la gente que hace parte de esta industria. Así es. Pues Kenneth, muchas gracias por estar aquí en Conexiones Colcopp. Ha sido muy agradable poder tener este espacio con usted, conocer sus opiniones sobre lo que pasa en la economía nacional, sus opiniones sobre el gobierno, pero sobre todo para dónde va la industria de cobranza y BPO. Sergio, muchas gracias. Un saludo gigante a todos los miembros de nuestra apreciada y querida Colcopp. Creo que hay unos grandes desafíos por delante, pero creo que tenemos una gran capacidad para atenderlos, y yo creo que también muy claros todos en que jugamos un rol fundamental en el ciclo de crédito y en básicamente en la tranquilidad mental de un volumen muy grande de la población de nuestro país. Muchas gracias, Sergio. Muy bien, muchas gracias, Kenneth. Ya ven, desafíos que se pueden convertir en oportunidades para todo el sector en este 2024. A todos ustedes, 10.000 gracias por acompañarnos. Los invitamos para que activen las notificaciones, nos sigan en las redes sociales, también comenten este contenido que es muy importante para nosotros. Nos encontramos en un nuevo capítulo de Conexiones Colcopp. Un podcast de Colcopp.